Estimados alumnos del Moriah College, sean todos muy bienvenidos a este nuevo curso que estamos iniciando hoy mismo con el tercer módulo, por así decirlo, tercer capítulo de la trilogía sobre los rollos del Mar Muerto. Si recordarán, ya tuvimos 2 cursos con el doctor Adolfo Roitman y este es el tercero de esa serie. Y así como siempre iniciamos un nuevo curso, para mí es una gran emoción porque estamos iniciando un nuevo trayecto, una nueva, tal vez, aventura académica dentro de este mundo, en este caso, de los rollos del Mar Muerto. Así que vamos a iniciar ya entonces con este contacto con el doctor Roitman, directamente desde Herzliya. ¿Cómo estás, Adolfo? Un gusto reencontrarte nuevamente con un nuevo curso sobre los rollos del Mar Muerto. Gracias, Ariel, y buenas tardes a todos los participantes aquí desde Herzliya, en Israel. Sí, como vos bien lo dijiste, es cierto, siempre una verdadera emoción poder participar aquí otra vez en los marcos de Moriah y de alguna manera completar el proyecto que empezamos hace tiempo atrás cuando habíamos diseñado esta trilogía, pero uno nunca sabe, ¿no? Mucho más en la época de la pandemia, si lo que nosotros planeamos se va a cumplir y si Dios nos va a dar la salud para poder cumplirlo. Pero sí, aquí estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, presentando este curso que de la manera que lo doy nunca lo di antes. Así que es para mí también una verdadera aventura intelectual. Así que si me permitís voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar ahora entonces, con el permiso de ustedes, con la introducción a este curso y de alguna manera presentando las líneas generales que me van a servir de guía para estos 8 encuentros. El tema del presente curso será explorar los orígenes del cristianismo a la luz de los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran. El objetivo final será entender la literatura, el pensamiento, la liturgia y la práctica de los seguidores de Jesús y de los primeros cristianos en el contexto del judaísmo grecorromano de finales del siglo I de nuestra era, siguiendo su desarrollo durante la época romana y bizantina. Para tales efectos, utilizaremos como recurso central los rollos del Mar Muerto, las fuentes literarias del judaísmo y cristianismo antiguos, como ser Nuevo Testamento, literatura apócrifa, escritos de los padres de la Iglesia, literatura rabínica y gnóstica, como así también hallazgos arqueológicos de diversa índole, artefactos, edificios y arte paleocristiano. Los temas que veremos a lo largo de las 8 clases serán los siguientes. En la primera parte, conceptos básicos. La clase 1, que es la clase de hoy, los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran. La clase 2, la prehistoria de la Iglesia. Y la segunda parte, ya específicamente los rollos del Mar Muerto y los primeros cristianos. La clase 3, de Jesús a la Iglesia de Jerusalén. La clase 4, Pablo de Tarso y los rollos de Qumran. La clase 5, el Evangelio de Juan y los rollos de Qumran. La clase 6, la Epístola a los Hebreos y los rollos de Qumran. La clase 7, el Apocalipsis de Juan y los rollos de Qumran. Y la clase 8, el monacato cristiano y el esenismo. Como ha sido costumbre en los 2 módulos anteriores, el tratamiento de estos temas seguirá estrictamente, en la medida de lo posible, los lineamientos propios de la objetividad académica, evitando caer en la apología o en el sensacionalismo popular. Nuestro propósito no es socavar las creencias piadosas de los participantes, como así tampoco criticar gratuitamente las verdades transmitidas por la tradición. El objetivo final es desarrollar en el alumnado la lectura crítica de las fuentes históricas, tanto las literarias como las materiales, como así también enriquecer sus conocimientos con nueva información sobre uno de los fenómenos sociales y religiosos más trascendentes en la historia de la civilización occidental, el nacimiento del cristianismo. Como este módulo es el último de los 3 que conforman la trilogía sobre los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo, me propongo en las 2 clases iniciales de este curso enseñar a los nuevos participantes, como así también refrescar a los ya más veteranos, la información básica que nos servirá de fundamento para construir sobre ellos el resto del curso. A pesar de que para algunos la información les pueda ser ya conocida,
Es importante que todos los participantes tengan presente en sus mentes los conceptos básicos sobre los manuscritos, la arqueología de Qumrán y los comienzos prehistóricos de la Iglesia, es decir, los movimientos de Juan Bautista y Jesús, ya que a partir de ellos podremos estudiar en detalle los distintos temas del curso en cuestión. Empecemos ahora con la clase 1, esperando que el curso les sea de enseñanza, interés y satisfacción. Entonces, como lo anuncié, ahora comenzamos la primera parte con los conceptos básicos y la clase 1, la clase de hoy, los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumrán. A. El descubrimiento de los manuscritos, una breve reseña. La región del Mar Muerto se encuentra localizada en el extremo este de la tierra de Israel. El Mar Muerto es un lago salado situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, la más honda del planeta. Los celebrados rollos del Mar Muerto fueron hallados en un área próximo a Qumrán, un sitio ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. En una de esas cuevas próximas al lugar llamado Qumrán, nombre moderno por cierto, beduinos de la tribu de Tamire hallaron para finales del año 1946 o el verano del año 1947, en la cueva hoy conocida como la número 1, los primeros 7 rollos del Mar Muerto. Según la versión de los beduinos, ellos hallaron los primeros manuscritos dentro de unas vasijas de cerámica. Todos estos manuscritos estaban escritos en cuero de animal. ¿Cuáles fueron los rollos específicos que hallaron los beduinos? Y aquí tenemos la lista de los primeros 7 rollos del Mar Muerto, que por cierto fueron los rollos más completos, mejor preservados y de los más importantes hallados en Qumrán. El primero, rollo de Isaías, manuscrito A. El segundo, rollo de Isaías, manuscrito B. El tercero, regla de la comunidad. El cuarto, rollo de la guerra. El 5, apócrifo del Génesis. El 6, comentario de Habacuc. Y el 7, rollo de Odayot. Veamos a continuación algunos de estos rollos con más detalle. El rollo más famoso de todos los hallados en Qumrán es el manuscrito con la versión completa del libro bíblico de Isaías, el manuscrito A, conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético, en una versión muy próxima, pero no idéntica, a la que tenemos en nuestras Biblias modernas. El manuscrito está datado para finales del siglo II antes de la era común. El apócrifo del Génesis es una obra escrita en arameo, que recuenta las historias del Génesis entre los capítulos 5 a 15 del texto tradicional del Pentateuco. El rollo fue hallado en una condición muy frágil, y el mismo está datado para el siglo II o I antes de la era común, y es la única copia conocida de esta composición. Otro de los rollos fue el comentario Pesher a Habacuc, una obra desconocida antes del hallazgo, escrita en hebreo, que interpreta en términos sectarios los oráculos del profeta Habacuc, que vivió a finales de la época del primer templo, siglo VII antes de la era común. Y como en el caso anterior, esta es la única copia conocida de esta obra. Los primeros rollos del Mar Muerto fueron hallados cuando todavía estaba en vigencia el mandato británico en la tierra de Israel, impuesto por la Liga de las Naciones en 1920. Como consecuencia del rechazo árabe de aceptar la declaración de la partición de Palestina por parte de las Naciones Unidas el día 29 de noviembre de 1947, comenzó la Guerra de la Independencia. La misma se prolongó por el término de 2 años, de 1947 a 1949. Como resultado de la situación creada con el cese de fuego de la Guerra de la Independencia, las regiones de Samaria y Judea, incluyendo Qumrán, quedaron controladas por los jordanos. En los años 50 del siglo pasado, fue cuando el padre Roland Devaux, de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, y Lancaster Harding, del Departamento de Antigüedades de Jordania, emprendieron la búsqueda sistemática de rollos en la zona del Mar Muerto, como así también las excavaciones de Qumrán.
Las cuevas que descubrieron los beduinos fueron la cueva número 1 en el año 1947, las cuevas 2, 4 y 6 de 1952 y la cueva 11 de 1956. Las cuevas que descubrieron y o excavaron los arqueólogos, es decir, que habían sido descubiertas por los beduinos, pero ellos las excavaron, la cueva 1 de 1949, 2, 3, 4 y 5 de 1952, 7 a 10 de 1956 y la 11 en 1956. Por rara paradoja, las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos, la número 1, 4 y 11. La cueva 4, esta cueva fue la más rica con hallazgos de material escrito entre todas las cuevas descubiertas en el área de Qumrán. Solo en esta caverna se hallaron 16.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos solo de esta cueva, el resultado fueron aproximadamente más de 600 manuscritos. Por ejemplo, aquí tienen un fragmento en arameo del libro de Enoc, aquí un fragmento en griego del libro Levítico, con la versión de los 70, la Septuaginta, y aquí un fragmento del 4 Pesher de Isaías, manuscrito B, en este caso escrito en hebreo. La última cueva hallada por los beduinos fue la número 11, localizada al norte de las ruinas de Qumrán. Junto con la cueva número 3 son las más norteñas de las 11 cuevas. En esta cueva se encontró el rollo del templo, el documento más largo de todos los encontrados en Qumrán. Tiene más de 8 metros de largo y está escrito en hebreo, con una escritura herodiana muy hermosa y, por cierto, muy legible. Además de las cuevas con manuscritos halladas en las proximidades de Qumrán, también en otros sitios de Samaria y el desierto de Judea se encontraron otras cavernas con escritos. Por ejemplo, en Wadi Dalia, manuscritos samaritanos del siglo IV antes de nuestra era, en Wadi Murabat, Wadi Sdir, Nahal Hever, Nahal Tzeilim y Metzadá, en Masada. Debido a la sequedad extrema de la región, ello permitió que se preservaran escritos de hace 2000 años de antigüedad. A pesar de los intentos de encontrar nuevas cuevas con rollos en el área de Qumrán, no se han encontrado documentos desde el año 1956. Sin embargo, en enero del año 2017, el profesor Oren Gottfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció el hallazgo de una cueva próxima a Qumrán. En esta cueva, conocida como la Cueva 53, no se encontraron rollos, sino solo fragmentos de cerámica y otros artefactos de material diverso. Con toda probabilidad, hubo rollos en esas cerámicas cuando los beduinos saquearon la cueva en los años 50 del siglo pasado. Después de décadas de búsquedas infructuosas, la Autoridad de Antigüedades de Israel, la Israel Antiquities Authority, anunció en marzo del año 2021, es decir, de este año, el descubrimiento de fragmentos de un manuscrito bíblico antiguo. Los mismos fueron hallados en la Cueva del Horror, localizada en Nahal Hever, en el desierto de Judea. Los fragmentos eran de un manuscrito bíblico en griego de finales de la época grecorromana, siglo I antes de la era común y siglo I de nuestra era. Al descifrar y reconstruir estos fragmentos, se identificaron restos de algunos libros pertenecientes a los profetas menores, Nahum y Zacarías. Sobre este último sensacional hallazgo, veamos a continuación una breve nota periodística al respecto. Arqueólogos israelíes anunciaron el martes el descubrimiento de docenas de nuevos fragmentos de manuscritos del Mar Muerto con un texto bíblico. Los fragmentos de pergamino contienen líneas de texto griego de los libros de Zacarías y Nahum. Gracias a una prueba de radiocarbono, fueron fechados en el siglo II después de Cristo, según señaló la Autoridad de Antigüedades de Israel. Son los primeros nuevos rollos hallados en 60 años en las excavaciones arqueológicas en el desierto del sur de Jerusalén. Se cree que las nuevas piezas pertenecen a una serie de fragmentos de pergamino encontrados en un lugar llamado la Cueva del Horror, bautizado así tras el hallazgo de 40 esqueletos humanos en la década de 1960. Los fragmentos habrían sido escondidos en el interior de la cueva durante la revuelta de Bar Kokhba, un levantamiento judío armado contra Roma, durante el reinado del emperador Adriano entre el 132
y el 136 después de Cristo. Muchas veces se piensa que estos rebeldes son judíos específicamente muy nacionalistas, de habla hebrea, pero vemos aquí que también hablaban griego, que leyeron en griego y que tenían sus escrituras en griego a veces. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de textos judíos encontrados en cuevas del desierto de Cisjordania en las décadas de 1940 y 1950. Incluyen las primeras copias conocidas de textos y documentos bíblicos que describen las creencias de una secta judía poco comprendida. Jessica Brumek, Associated Press. En la década del 50, comenzó a trabajar en el Museo Rockefeller, un museo que está ubicado en el este de Jerusalén, una comisión internacional de investigadores nominados por Roland de Vaux, cuyo propósito era reconstruir, descifrar, interpretar y publicar estos manuscritos. Debido a las circunstancias políticas de la época, los miembros del equipo de investigación fueron todos extranjeros. Ningún judío israelí formó parte del equipo nacional inicial de estudiosos. Y por cierto, recién en la década del 80, recién sería cuando judíos e israelíes empezarían a formar parte de la Comisión Internacional. Veamos ahora un video inédito, sin sonido, en donde podrán darse una idea de cómo era Qumran en esos años, es decir, en la década del 50, el Museo Rockefeller, y específicamente podrán ver imágenes en las que aparece el padre Roland de Vaux, unas figuras ya míticas del mundo de los rollos de Qumran. Acá ven restos de cerámicas, el paisaje. Aquí lo ven a de Vaux y la persona que está al lado es el curador jordano, Saad, que trabajaba en el museo. Aquí hay imágenes de Jerusalén de esos años. La torre es la torre del hospital Augusta. Ahora volvemos a Qumran. Y ahora van a ver también restos de la arqueología de Qumran, obviamente cuando recién se había excavado. Aquí ven también los fragmentos, una de las vasijas halladas. Acá ven los fragmentos, ¿sí? El gran problema es que los está mostrando debajo del sol, cosa que por supuesto nunca hoy lo podríamos hacer, pero en esos años no tenían esa sensibilidad. Y aquí lo ven a de Vaux, no es la manera de ver generalmente a un arqueólogo, ¿no? Vestido con su tradicional vestimenta. Ahí se ve la cueva número 4, que antes les mostré, aquí se la ve claramente. Aquí es el cementerio del cual voy a hablar en unos momentos más. A partir de 1955, se comenzaron a publicar los manuscritos del Mar Muerto de manera oficial en una serie publicada por la Universidad de Oxford, Descubrimiento del desierto de Judea de Jordania, así se llamó en su momento, mientras obviamente que el Museo Rockefeller estaba controlado por Jordania. Desde el año 1967 en adelante, la serie ya se llamó solo Descubrimientos del desierto de Judea, obviamente sin la palabra de Jordania. Y este proyecto finalizó en el año 2000. A continuación veamos de manera resumida los resultados de los hallazgos. 25.000 fragmentos de manuscritos fueron encontrados en 11 cuevas. La reconstrucción de los fragmentos dio como resultado unos casi 1.000 documentos. Su datación varía entre mediados del siglo III antes de la era común y mediados del siglo I en nuestra era, es decir, tenemos aproximadamente unos 300 años de manuscritos. La mayoría de ellos muy fragmentados y solo unos cuantos, los originados en las cuevas 1 y 11, fueron hallados en un relativo buen estado de preservación. La gran mayoría de los rollos bíblicos están escritos en hebreo,
obviamente, excepto los pasajes de Daniel y Esdras en arameo. De los rollos no bíblicos, el 80%, 560 rollos, están escritos en hebreo, 17%, 120 rollos en arameo, y 3%, unos 20 rollos, en griego. La mayoría de los manuscritos están escritos en pergamino y alrededor de 162 rollos en papiro, un 18%. Un manuscrito único es el rollo de cobre grabado en planchas de ese mismo material. Contenido y carácter de los manuscritos hallados en Qumrán. 1. El carácter homogéneo de los rollos. Manuscritos con un contenido de claro tenor religioso. 3. Los manuscritos del Mar Muerto casi no revelan la presencia de textos documentarios, como contratos, cartas o cuentas, u obras de índole totalmente profana. 4. Los manuscritos hallados en Qumrán están relacionados de una forma u otra con los libros sagrados de la Biblia hebrea, y los mismos pueden dividirse en 3 categorías básicas. A. Manuscritos estrictamente bíblicos. ¿Y por qué entre comillas? Porque hay que recordar que para esos años todavía la Biblia hebrea no se había constituido como la colección definitiva de los libros sagrados de Israel, y eso habría de suceder entre los siglos I y III de nuestra era. B. Manuscritos que comentan, interpretan o traducen la literatura bíblica. Y C. Composiciones no bíblicas. Libros apócrifos o extrabíblicos, textos legales, escatológicos, poéticos, litúrgicos, astronómicos, horóscopos y reglas. Y estas composiciones revelan también una relación directa o indirecta con los escritos sagrados. 5. Una división fundamental que se puede establecer entre los manuscritos es que se pueden encontrar 2 tipos básicos. Por un lado, obras que formaban parte del judaísmo general de la época, 52%. Y por el otro, composiciones creadas y válidas entre personas de carácter sectario, 37%, separadas del cuerpo central del judaísmo. ¿Quiénes habrían depositado estos rollos en las cuevas de Qumrán? ¿Cuáles habrían sido las razones para ello? Desde el hallazgo se han elaborado numerosas teorías al respecto. La hipótesis más aceptada entre los estudiosos es que la mayoría de los escritos hallados habrían formado parte de una biblioteca de una comunidad sectaria residente en Qumrán. Como lo sintetizó Dvorah Dimand, profesora emérita de la Universidad de Haifa. La composición similar de los rollos descubiertos en todas las diferentes cuevas de Qumrán y la conexión de los rollos de las diferentes cuevas con la colección central de la cueva 4 indican que es una sola colección, que por razones desconocidas fueron colocados en varias cuevas. Sin embargo, en los últimos años se va imponiendo un nuevo modelo interpretativo, según el cual en las cuevas de Qumrán se habrían hallado una multiplicidad de bibliotecas, testimoniando las ideas, creencias y prácticas de distintos grupos del judaísmo polifacético de la época. Según esta nueva teoría, los rollos no representarían la posesión de un solo grupo. Esta conclusión se dedujo a partir de las diferencias presentes en las localizaciones de las cuevas y los hallazgos de la cultura material en ellas, como así también de la terminología, la práctica legal halágica, la liturgia, la paleografía, la escatología y especialmente los variados sistemas de calendarios presentes en los rollos mismos. B. La arqueología de Qumrán. Las excavaciones en Qumrán fueron dirigidas por el padre de Roland de Vaux, y las mismas se llevaron a cabo en los años 1951 y entre 1953 y 1956. Distintas hipótesis fueron sugeridas en los últimos años para explicar la naturaleza del sitio. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, un almacén comercial como la teoría de Crown y Cansdale. 2. Una villa rústica del matrimonio Doncel. 3. Un fuerte militar de Nahum Golb. 4. Una casa de campo Hasmonea, y luego también combinado con una comunidad esenia de Jean-Baptiste Humbert, hoy el director de la Escuela Bíblica Francesa, el cargo que alguna vez tuvo Roland de Vaux. 5. Una finca rural fortificada del profesor Izhar Hirschfeld, lamentablemente fallecido, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
6, un fuerte militar más un centro de producción de cerámica por parte de Peleg y Maguen. Las investigaciones de Roland Devaux y de Jody Magnes, profesora de arqueología en la Universidad de Carolina del Norte de los Estados Unidos, han llevado a las siguientes conclusiones. 1. El complejo edilicio parecería haber servido como un centro comunitario. Esta conclusión se deriva del hecho de que las excavaciones revelaron espacios de clara funcionalidad pública, como ser depósitos, caballerizas, almacenes, talleres y varias salas de grandes dimensiones. 2. La comunidad de Qumran habría estado compuesta por alrededor de 150 a 200 miembros, aunque su número puede haber fluctuado. Incluso hay minimalistas que afirman que no más de 30 a 40 habrían vivido en una generación. Este lugar habría estado activo desde comienzo del siglo I antes de nuestra era, en la época macabea, hasta el año 68 de nuestra era, cuando el lugar habría sido destruido por los romanos. 3. Las personas que vivieron en el sitio habrían mantenido un alto estándar de pureza ritual. El número de albercas rituales y su tamaño tan grande son una clara señal de que fueron utilizadas por una comunidad y no para el uso de una familia o individuos. 4. La sala más extensa de Qumran tiene unos 22 metros de ancho por 4,5 de largo. Técnicamente es conocido como el Locus 77 y es la manera en que los arqueólogos dividen el espacio en cuadrículas precisamente para determinar en cada caso el lugar específico en el cual ellos están trabajando. Ubicada en los edificios, habría servido como comedor y actividades comunitarias. Y aquí ven en esta reproducción artística cómo realmente se habrían sentado las personas, se habrían sentado en hileras, como ven en unas 4 hileras, dejando un espacio precisamente para poder colocar los utensilios y también poder distribuir el alimento. Y es de esta manera en que precisamente arqueólogos pudieron llegar a la conclusión que podría ser entre 100 y 150 personas. En una habitación contigua a esta sala se hallaron los restos de unas 1.200 piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos, que habrían sido usados en las comidas comunitarias de carácter sacro. Y aquí ven ustedes la cerámica, por cierto, una cerámica muy simple. Esa cerámica no está coloreada, no tenemos cerámica importada. Y de aquí, por ejemplo, se ha concluido que también las personas que utilizaban esta vajilla llevaban una vida muy, muy ascética, muy simple. 6. La sala central del edificio, el Locus 30, en su piso interior, hoy inexistente, habría funcionado un escritorio, sala de escribas en latín, donde se habrían copiado muchos los manuscritos hallados en las cuevas próximas a Qumran. Y aquí lo ven en esta reproducción de Lee Rittmeyer, que figura precisamente ese segundo piso que aquí obviamente ya no figura, y en donde se cree, así lo afirmaba Devaux, que las prácticas de los escribas precisamente se habrían llevado a cabo en ese segundo piso. 7. En una sala contigua, el Opus 4, a esta habría habido una sala de lectura, como así también una que habría funcionado de manera de biblioteca. La conclusión, porque es una sala de lectura, se puede ver en lo que parece ser restos de un asiento para sentarse, que probablemente habría servido a las personas que se sentaban ahí precisamente para leer. También se caracteriza esta sala porque se encontraron un gran número de unas cerámicas precisamente para iluminación, lámparas de aceite, lo que lleva a concluir, por lo menos por muchos investigadores, que en ese lugar precisamente se llevaba a cabo una lectura por las noches y por eso necesitaban específicamente luz en esa sala. 8. A unos pocos metros de los edificios hacia el este se encontraron unas 1.200 tumbas, un cementerio principal de 1.100 tumbas y extensiones subsidiarias de 100 tumbas. Y el cementerio se encuentra a unos 50 metros realmente del lugar. 9.
En el cementerio central, las tumbas estaban dispuestas en líneas rectas, indicadas con un cúmulo de piedras. 10. Características de las tumbas en Qumrán. A. Tumbas de pozo, hasta 2,5 metros de profundidad. Aquí la tienen en forma de L. El cuerpo yace en posición supina, es decir, de cúbito dorsal. Sus pies están orientados hacia el norte y su cabeza hacia el sur. C. Las tumbas son individuales, por ejemplo, a diferencia de las tumbas que se conocen en el área de Jerusalén, que eran tumbas familiares. Y D. La persona era enterrada sin bienes funerarios, lo que muestra también en este caso, o refleja precisamente una vida muy simple desde el punto de vista material. 11. De las 49 tumbas excavadas por Devaux en la terraza y en las colinas al norte y este, todas a excepción de 3 contenían tumbas de personas adultas de sexo masculino. Las 3 excepciones eran de cuerpos de mujeres adultas. En las extensiones subsidiarias se hallaron tumbas dispuestas al azar. En ellas se encontraron 9 esqueletos de mujeres y 6 de niños. En estudios posteriores se pudo establecer que estos esqueletos de mujeres y niños no eran antiguos, sino modernos, probablemente de beduinos. 12. En la época de Devaux, Qumrán parecía haber sido único, porque pocos sitios habían sido excavados en la región del Mar Muerto. El hecho de que se hayan excavado y publicado muchos más sitios desde entonces, incluidos Jericó de la época herodiana, en Boquec, en Gedi, Herodión, Masada, Calirué y Maqueronte, solo resalta la naturaleza única del asentamiento en Qumrán. 13. Ninguna de las características anómalas de Qumrán tiene algún paralelo en ningún otro sitio. Estos incluyen la gran cantidad de albercas rituales y sus grandes tamaños, el gran cementerio adyacente, los comedores comunales con las despensas de platos en sus inmediaciones y un repertorio de cerámica inusual, incluidas las distintivas vasijas cilíndricas. 14. Las características inusuales de Qumrán serían todas ellas las expresiones físicas de la ley ritual, la halajá, de esta comunidad, que implicaba mantener el nivel más alto posible de pureza ritual. Esto explica la ausencia de estas características en otros sitios. Qumrán proporciona un caso raro en el que los restos arqueológicos reflejan claramente un sistema de creencias y prácticas religiosas. ¿Cuál sería la identidad de este grupo religioso a partir de los datos arqueológicos? C. La identidad de la comunidad. Desde los mismos comienzos de la investigación, la hipótesis esenio-qumranita es la que ha ganado la aceptación de la mayoría de los estudiosos. Veamos a continuación algunas de las evidencias textuales y arqueológicas que confirmarían esta conclusión. 1. El testimonio textual de Plinio el Viejo, un geógrafo y militar romano de la segunda mitad del siglo I antes de la era común. Él es un contemporáneo de Flavio Josefo, que ubicaba a los esenios en la costa occidental del Mar Muerto y dice apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos, y que realmente esta información hasta hoy en día sigue siendo significativa porque coincide precisamente con el hallazgo de Qumrán, que se encuentra precisamente, como dijimos, en la costa noroccidental y apartado de la orilla. 2. La evidencia de una actividad literaria en Qumrán, ¿se acuerdan del Scriptorium?, junto con el hallazgo de miles de fragmentos manuscritos en sus inmediaciones, se articulan de manera notable con el testimonio de Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, de nuestra era, precisamente el gran historiador judío, que habla sobre los esenios, y por cierto es la descripción más extensa que tenemos sobre los esenios en cualquiera de las fuentes que nos han llegado del mundo antiguo, en donde se refería a la afición manifiesta de ellos por los libros. No dice nada al respecto sobre los saduceos y los fariseos, sino específicamente sobre los esenios. Y dice así: se dedican con admirable empeño al estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. 3. Como se concluye la presencia de numerosas albercas rituales en el lugar, el tema de la purificación ritual también ocupaba un lugar central en la vida religiosa de los hombres de Qumrán.
según queda testimoniado en uno de los documentos sectarios más importantes hallados en las cuevas, la regla de la comunidad. Y hasta tal punto es central que de este documento hemos encontrado 12 copias entre los rollos del Mar Muerto. Por cierto, la más completa, pero no la más antigua, es uno de los rollos de las 7 primeros hallados por los beduinos, que hoy forma parte de la colección del Santuario del Libro. Y así dice en la columna número 5, que no entre en las aguas para participar en el alimento puro de los hombres de santidad, pues no se han purificado, a no ser que se conviertan de su maldad, pues es impuro entre los transgresores de su palabra. 4. Josefo hacía también referencia a la práctica de la purificación por parte de los esenios antes de participar de sus comidas comunitarias cuando escribía. Luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio. Se refiere que después de haber rezado por la mañana, entonces eran enviados a sus trabajos, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Y luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. 5. Estas noticias concuerdan con el hecho arqueológico de que el comedor de la comunidad de Locus 77 se encuentra rodeado por numerosas albercas rituales para la purificación de sus miembros antes de tomar parte de su comida comunitaria. 6. La práctica de la comida comunitaria, confirmada por los hallazgos arqueológicos en el sitio, está testimoniada también en las fuentes históricas como uno de los rasgos principales de los esenios. Por ejemplo, el filósofo judío Filón de Alejandría del siglo I antes de nuestra era y del siglo I de nuestra era, decía así sobre ellos: viven juntos organizados en tiazos, asociaciones de camaradas, compartiendo una mesa común. Es decir, no solamente Josefo, sino también Filón de Alejandría sabía sobre esta práctica. Y esta costumbre está atestiguada también en los propios rollos del Mar Muerto, según está escrito en la regla de la comunidad: comerán juntos, juntos bendicirán y juntos tomarán consejo. Sobre esta sala específica, veamos a continuación una guía en el propio sitio de Qumran por parte de la arqueóloga americana Jody Magnes, que hoy es profesora en la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. This is the largest room in the settlement, which DeVoe therefore identified as an assembly hall. And because he found a pantry of dishes in the room opening off of it, he identified it also as a communal dining room. One of the characteristics of the community at Qumran are their communal meals. Apparently, this sect considered participation in the communal meals to be a substitute for participation in the sacrifices offered in the Jerusalem temple. And so they would gather together regularly for communal meals. This room is also important because it helps us estimate the size of the community that lived at Qumran. Approximately 100 to 150 people could be seated in this room side by side, which says that was the maximum size of the community. The size of the community is also related to the question of where the members of the community lived. Where could 100 to 150 people have lived in the settlement at Qumran? Many scholars, including myself, believe that most, if not all, of the members of the community lived not inside the settlement, but in tents and huts and in some of the caves around the outside of the settlement. En conclusión, entonces, a partir de la articulación de todos los argumentos expuestos, concluye Jody Magnes. En mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los rollos y nuestras fuentes antiguas indican que la comunidad de Qumran debe identificarse como esenios. A la luz de lo expuesto hasta aquí, entonces, se puede presentar la hipótesis esenio-qumranita a manera de un triángulo, en donde cada uno de los argumentos se ve reforzado por el otro. Es decir, como ven aquí, tenemos las fuentes clásicas que hablan de los esenios, como el caso de Josefo, Filón de Alejandría y Plinio. Tenemos la arqueología, que precisamente alude a los que vivían ahí en Qumran y por eso los llamamos los qumranitas. Y tenemos la comunidad, el Yahat, como aparece en los
rollos de Qumran, y cuando nosotros coordinamos, articulamos estas tres argumentaciones, vemos que realmente se apoyan mutuamente, y precisamente en este caso es muy difícil de hacer tambalear esta teoría. En suma, pues, a la luz de todo lo expuesto en esta clase, podemos afirmar junto con la mayoría de los estudiosos las siguientes conclusiones sobre el asunto. 1. En Qumran habría vivido una comunidad religiosa de carácter sectario, probablemente de origen esenio. 2. Esta agrupación habría llevado una vida piadosa en donde la pureza ritual fue una preocupación fundamental en su vida. 3. La comunidad habría estado activa en el lugar entre el comienzo del siglo I ante la era común y mediados del siglo I de nuestra era. 4. Muchos de los rollos hallados en las cuevas próximas al lugar habrían formado parte de la biblioteca de la comunidad, e incluso algunos habrían sido producidos en el sitio mismo. Otros rollos habrían sido traídos por otros grupos judíos de la época grecorromana. 5. Los manuscritos bíblicos conforman un cuarto de todos los rollos hallados en Qumran. El resto de los escritos, sean de carácter litúrgico, exegético u organizacionales, también están relacionados con la literatura bíblica. 6. El hallazgo de los escritos en las cuevas de Qumran, como así también la arqueología del sitio, tiene un carácter único, sin paralelo alguno en ninguno de los otros sitios excavados en el desierto de Judea. D. La comunidad de Qumran en el contexto histórico-social del judaísmo grecorromano. Una última cuestión. ¿En qué realidad política, sociológica y religiosa habría que contextualizar a la secta de Qumran? ¿Acaso habría sido un fenómeno aislado? ¿O por el contrario, uno generalizado en el judaísmo de la época grecorromana? En primer término, hay que dejar en claro que no hubo sectas en Israel durante la época bíblica. Este es un punto muy importante. Según podemos concluir a partir del conocimiento actual, los primeros síntomas del fenómeno sectario los hallamos en los comienzos de la época del Segundo Templo, más específicamente en la época persa, entre el siglo IV, sexto y cuarto antes de nuestra era. Es decir, en la época del primer templo nosotros tenemos los grupos sacerdotales, los grupos proféticos, tenemos los grupos que están allegados a la corte, pero no tenemos todavía grupos que claramente se distinguen unos de otros, en donde realmente están apartados unos de otros, en donde hay tensiones y realmente hay una oposición a veces muy violenta entre ellos. Todavía ese fenómeno no lo conocemos en la época del primer templo. Y según sabemos, este fenómeno político, social y religioso incipiente, es decir, lo que hoy llamamos el fenómeno presectario en la época persa, habría hecho eclosión en toda su magnitud en la época griega, más específicamente durante la época de los macabeos, a mediados del siglo II antes de nuestra era. Prueba de ello es el testimonio literario de Flavio Josefo, que cuando estaba haciendo referencia a la época de gobierno de Jonatán el Macabeo, es el hermano de Judas el Macabeo, que cuando él muere en batalla, él asume el liderazgo de la revuelta contra los seleucidas griegos. El hermano de Judas el Macabeo escribió lo siguiente. Así escribe Josefo. Para esta época existían 3 sectas judías. Por cierto, el término sectas es una traducción que no refleja realmente el sentido original del término. El término original de Josefo era hairesis, que significa escuela de pensamiento, mientras que sectas es más bien un término sociológico moderno, que opinaban diversamente sobre problemas humanos, la de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios. Los fariseos decían que algunas cosas, no todas, se deben al destino, y otras dependen de nuestra voluntad, que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe al destino y que los hombres nada pueden hacer que escape el destino. En cuanto a los saduceos, suprimían el destino, diciendo que no es nada y que no interviene para nada en los asuntos, sino que todo está sometido a nuestro arbitrio, de modo que somos autores tanto de los bienes como de los males que nos acontecen por imprudencia nuestra. Y como ven, realmente la presentación de Josefo refleja que presenta estos grupos como escuelas filosóficas, y esta era una manera que le resultaba claro para entender a los romanos cuando él escribe Antigüedades a fines del siglo I en Roma. Como es comprensible, en un curso de estas características,
No podemos entrar en un análisis pormenorizado del fenómeno. Sin embargo, creo que sería útil poder explicitar con más detalle estos grupos, con el propósito de entender al movimiento esenio en un contexto más específico. A tales efectos, nos serviremos de la síntesis hecha sobre el asunto por el renombrado Antonio Piñero, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, en su guía para entender el Nuevo Testamento, que por cierto también ya dio en el pasado y habrá de dar otro curso aquí en los Marcos de Moriá, que a pesar de ser un poco esquemática, les permitirá entender la particularidad del esenismo a la luz de algunos otros movimientos de la época. Y ahora entonces vamos a presentar, por un lado, los saduceos y por otro lado, los fariseos y esenios. Sobre los saduceos, de manera esquemática se puede decir esto, que eran partidarios de Roma, afectos al culto del templo, controlaban el Sanedrín, clase alta o aristocrática, y no creían en la resurrección ni en el más allá. Mientras que los fariseos esenios, enemigos de Roma, más despegados del culto al templo, formaban en el Sanedrín una minoría, pero por cierto, esta afirmación tiene más que ver con los fariseos, clase media y baja, y sí creían en la resurrección y en el más allá. Los saduceos no creían en la venida de un Mesías, solo admitían como sagrado el Pentateuco, eran literalistas en la interpretación de la ley. Y los fariseos esenios sí creían en la venida de un Mesías, admitían también como sagrados a los profetas y otros escritos, por ejemplo los Salmos, y no eran literalistas en la interpretación de la ley. Los saduceos no tenían conciencia del fin del mundo y no eran deterministas respecto a la salvación del hombre, mientras que los fariseos esenios sobre todo, creían en un fin inmediato del mundo y cultivaban un ambiente apocalíptico escatológico. Y los esenios sí eran deterministas respecto a la salvación del ser humano. Para concluir entonces, podemos decir lo siguiente sobre este fenómeno particular del judaísmo de la época intertestamentaria. 1. Las circunstancias que llevaron a la explosión del fenómeno sectario en Israel habría sido la helenización de Judea durante la época de independencia bajo los macabeos. Es decir, que precisamente en una época donde los griegos trataron de imponer su modelo cultural de identidad, de alguna manera tratando de transformar el mundo controlado por ellos en un mundo uniforme, regido por la cultura grecorromana, precisamente en esa época nosotros vemos el surgimiento de este fenómeno sectario, que sería de alguna manera un fenómeno de oposición frente a este choque cultural con los griegos. 2. Los fariseos y saduceos habrían sido al comienzo asociaciones con un claro tenor político, comprometidos con la vida social, política y religiosa de su tiempo. Es decir, cuando Josefo nos habla de estos grupos en la época de los macabeos, por ejemplo, de Juan Hircano I, el líder macabeo, o el rey de Judea, macabeo Alejandro Janeo, podríamos decir que realmente eran partidos políticos. Los esenios, por su lado, se mantuvieron desde un comienzo apartados de la vida política, centrándose en cuestiones de tipo espiritual. Y a partir de la época de Herodes el Grande en adelante, estos grupos habrían pasado a ocuparse estrictamente de asuntos religiosos sin entrometerse en temas políticos. Después de haber estudiado sobre los rollos del Mar Muerto, la arqueología de Qumran, el esenismo y el fenómeno sectario, es mi esperanza que esta clase introductoria les haya permitido entrar en tema. En la próxima clase ya estudiaremos de manera específica la prehistoria de la Iglesia, centrándonos en los dos movimientos judíos que habrían de cambiar la historia de buena parte de la humanidad, los movimientos religiosos de Juan Bautista y Jesús. Muchas gracias. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Vamos, si les parece, entonces a iniciar la sesión de preguntas. A ver, sí. Bueno, vamos a empezar aquí. Dice Marco Rodríguez, dice y pregunta Marco Rodríguez: en el antiguo Israel me parece que había muchas formas de ofrenda o sacrificios para Dios. No solamente era en el templo. En Malaquías 1, 11 a 12, habla de un sacrificio de incienso y una oblación, también de la mesa del Señor y de alimentos. Entonces, ¿es dable que en Qumran la comunidad reemplace el sacrificio del templo por un banquete? ¿O me equivoco? Bueno, en la época antigua, en el antiguo Israel,
la manera realmente de aproximarse a Dios, como era en todo el mundo antiguo, era por medio de el templo y los sacrificios que se llevan a cabo en el templo. La referencia de Malaquías, que es un profeta del siglo V de la época persa, alude precisamente a algunos aspectos todavía de la actividad sacrificial o que tiene que ver con las ofrendas a Dios, pero que formaban parte del culto. En última instancia, ya está funcionando el templo, que sería el segundo templo, que había sido restablecido y refundado por Zerubabel en el año 516-515 antes de nuestra era. La referencia en esta pregunta alude a la idea, como nosotros hoy vemos, que la comunidad del Mar Muerto, como resultado de la polémica que mantenía con Jerusalén, con el sacerdote jerosalimitano, tenía que ofrecer también una alternativa a sus participantes, dado que ellos rechazaban el templo de Jerusalén, no en tanto tal, es decir, no se oponían al templo como templo, sino el templo que lo veían como un antro de corrupción ritual y moral, y por eso realmente en este caso ellos desarrollan un concepto que no tiene antecedente en Israel, como es el caso realmente de un templo espiritual, concepto que nosotros habremos de desarrollar también en clases futuras. Bien, Adolfo, gracias. Seguimos con más. Pregunta Edgardo Rivera si en general los miembros de Qumran eran como una élite de conocimientos sobre textos bíblicos y su interpretación. Sí, sin duda estamos frente a un grupo, yo diría, un grupo intelectual, sofisticado. El hecho mismo que tanta literatura haya sido encontrada próxima a Qumran nos lleva a pensar que los miembros de esta comunidad eran realmente muy conocedores de los temas. Por lo menos se supone que, digamos, el grupo central, no exclusivo, realmente tenían origen sacerdotal, y sabemos realmente que los sacerdotes históricamente siempre eran un grupo que se caracterizaba por sus conocimientos, eran los maestros del antiguo Israel. Y sí, es cierto, como suponen algunos investigadores, que originalmente los hombres de Qumran salieron de Jerusalén y dirigidos por el líder que aparece en algunos de los rollos, como es el comentario a Habacuc, que es el maestro de justicia, que en algunos documentos llamado el sacerdote. Por lo tanto, tenemos que suponer que esos hombres de origen sacerdotal vinieron cargados con profundos conocimientos que revelan realmente estamos frente a un grupo de intelectuales, conocedores de la tradición de Israel, y por eso también la gama de temáticas que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Ok, seguimos con más. Pregunta Paola lo siguiente. Veo que posiblemente sí tuvieron influencia de quienes gobernaban en el idioma. ¿Por qué no guardar en un solo idioma de escritura en los rollos? Es decir, se refiere al que se hayan encontrado rollos en diferentes idiomas, en griego, arameo y hebreo. ¿Cuál era el motivo de escribir en 3 idiomas? ¿No creaba confusión? Bueno, por lo pronto, esta pregunta apunta a un fenómeno que de primera mano, digamos, en primera vista parecería incomprensible, por eso entiendo la pregunta, pero hay que entender lo siguiente. Primero, las lenguas más habladas en la tierra de Israel en esa época eran precisamente el arameo y el griego, no el hebreo. El hecho de que la mayoría de los rollos del Mar Muerto los tengamos en hebreo prueba que esta comunidad, o por lo menos los hombres que se encuentran detrás de los rollos, por lo menos de la mayoría de ellos que formaban parte de la biblioteca de Qumran, tenía como propósito promover y preservar la lengua nacional, que es precisamente el hebreo, que no era la lengua más hablada, pero que formaba parte de la lengua de los intelectuales. En segundo término, en los estudios de Qumran se considera que los
documentos escritos en arameo probablemente no fueron escritos por los qumranitas, sino que fueron heredados por los qumranitas o que llegaron en algún momento a su biblioteca, y son documentos antiguos. Por ejemplo, en un momento mostré la imagen de los fragmentos del libro de Enoc. Tenemos como 10, un poco más de 10 manuscritos de distintas secciones de lo que llamamos la literatura enóquica. Hoy esas obras enóquicas forman parte de una obra que se la conoce como el libro de Enoc o el libro etíope, que por cierto es una obra sagrada para la iglesia de Abisinia, de Etiopía, pero que existieron de manera independiente esas composiciones y están escritas en arameo. Tenemos piezas del siglo III ante nuestra era, que precisamente refleja una literatura precumránica. No fue creado por los qumranitas, pero ellos la heredaron, probablemente porque vienen o tienen que ver o están cercanos a los círculos de los cuales se originaron los qumranitas, y precisamente está en arameo, porque era esa la lengua popular de esos años. La cuestión del griego es interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el hebreo de Qumrán, tenemos un fenómeno muy llamativo. No hay ninguna palabra en el hebreo de Qumrán que tenga como origen la lengua griega o romana. ¿Y por qué señalo esto? Porque en el hebreo rabínico, por ejemplo, tenemos miles de palabras que tienen como origen el griego y el latín, incluso hasta hoy en día. Nosotros en nuestro hebreo, que lo vemos como palabras del hebreo moderno, tienen como origen precisamente eso, el griego y el latín, ¿sí? Como por ejemplo la palabra Sanedrín, que nosotros seguimos usándola y que tiene como origen el griego, o la palabra teatro, teatrón en hebreo, que obviamente tiene un origen griego. Lo que muestra entonces que aquí hay un propósito, como algunos investigadores creen, que no solamente querían los qumranitas preservar la lengua nacional del pueblo de Israel, sino también la pureza de la lengua. Y por eso la lengua, en este caso, es pura del punto de vista semítico y no tiene también intromisión de raíces griegas y latinas. Y por eso es llamativo que encontremos documentos precisamente en griego entre los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, la cueva número 7, todos los documentos que se encontraron ahí es en griego, pero la cuestión es si los documentos hallados en la cueva 7 tienen como origen la comunidad del Mar Muerto. Y aquí hay algunos investigadores que creen que no, a pesar de que se encuentra en el plató, en esa meseta, cerca de la comunidad. Por el otro lado, les mostré, por ejemplo, que en la cueva número 4 se encontró un fragmento, o más de un fragmento, de la traducción de la Septuaginta, la traducción judía hecha en Alejandría en este caso, el libro de Levítico, y se lo encontró entre los rollos del Mar Muerto. Bueno, de todas maneras, creo que en este caso vale lo que ustedes vieron en el video sobre los restos de manuscrito bíblico que se acaba de encontrar ahora en la Cueva del Horror, que llegó a esa cueva precisamente como se supone que uno de los participantes de la revuelta de Bar Kokhba, un grupo ultranacionalista, en la revuelta contra los romanos entre 132 y 135, a pesar de esa orientación nacionalista, llegó a esa cueva con una traducción de las escrituras en griego. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que mostrar una tendencia general, pero eso no significa que alguno de sus miembros de todas maneras haya podido utilizar alguna que otra vez o recurrir alguna que otra vez a una traducción judía, por cierto, de las escrituras en griego, pero de todas maneras es claro que la lengua central de los qumranitas era el hebreo. Bien, Adolfo, seguimos. Dos preguntas que están relacionadas. Pregunta Juan Díaz Hidalgo, si en algún manuscrito de los rollos encontrados hay referencia al concepto de Mesías. Y la segunda pregunta relacionada es de Ángel, que pregunta si los qumranitas creían en la venida de dos Mesías, uno como sacerdote y otro como rey. La respuesta es muy simple, en todos casos, es correcta.
sí hay referencias al mesianismo, sí hay documentos que hacen referencia a la doble venida de los Mesías, pero en este caso me reservo, la opción de no desarrollar ahora este tema, porque obviamente ese tema lo habremos de comentar en clases posteriores, en donde el tema del mesianismo habrá de jugar también un papel como central también en la fe cristiana. Bien, pregunta Rodrigo, así, en el tiempo de los macabeos se rompe el sacerdocio sadoquita. ¿Podrías explicar un poco la característica e importancia de aquel sacerdocio en comparación con el de la procedencia de Jonatán Macabeo que provocó el enojo cumranita? Bueno, en principio lo que tenemos que entender es que se había conformado en Israel una tradición que tiene tradición muy antigua, probablemente ya del primer templo, que la familia del sumo sacerdote derivaba de Sadoc, el sumo sacerdote de la época de Salomón. Y probablemente esta razón tenga que ver con los orígenes pre-israelitas de Jerusalén y probablemente del templo. Y aquí simplemente hago una referencia, pero no voy a desarrollar el tema, que tenemos una historia muy enigmática en Génesis 14, que es el encuentro del patriarca Abraham con Melquisedec, donde aparece también la raíz Tzedek, que tiene que ver con Sadoc. Y aquí entonces tiene que ver con, como dije, unas raíces muy, muy antiguas, y esa tradición se continuó en la época del Segundo Templo hasta mediados del siglo II, en que comenzaron realmente grandes problemas con la institución del sumo sacerdocio. Por ejemplo, cuando Onías III, de la familia sadoquita, fue depuesto de su cargo, precisamente porque su hermano Jasón literalmente compra el cargo de manos de Antíoco Epífanes IV, y entonces lo nombra a él ahora sumo sacerdote. Es decir, en este caso es de la misma familia, pero con un origen ilegítimo ese cargo. Luego Onías III va a terminar siendo asesinado en Siria. Su hijo, Onías IV, va a huir de la tierra de Israel y es el que va a erigir un templo alternativo a Jerusalén en Heliópolis. Y es en este contexto, entonces, también donde podemos ver el hecho de que el líder, por lo menos que aparece mencionado en los Rollos de los Muertos, es el Moré Atzedek, que nosotros traducimos Moré, maestro de justicia, pero otra vez aparece también el término Tzedek, que es un término en general muy importante en los Rollos del Mar Muerto, ese concepto. Y en este caso podemos ver que tiene que ver con estas mismas polémicas dentro de lo que había sucedido en el sacerdocio. Ahora, aquí tengo que apuntar que no encontramos en los Rollos del Mar Muerto una referencia directa a esta ilegitimidad de los macabeos, que ciertamente en el año 152, cuando Jonatán el Macabeo fue nombrado sumo sacerdote por el regente de Siria, Alejandro Balas, precisamente para que se transforme en su aliado en las luchas dinásticas dentro del reino seleucida. Ellos, los macabeos, por cierto, eran sacerdotes, pero no de la estirpe sadoquita, y en ese caso, por ejemplo, probablemente se los consideraba unos usurpadores. Pero en los Rollos de los Muertos no vemos una referencia directa a este hecho, sino en general a una oposición al sacerdocio que puede haber implicado también problemas de origen, pero los Rollos de los Muertos no aluden directamente a eso, sino en general a su corrupción, tanto moral como ritual. Bien, más preguntas. Pregunta Marta Bernal si podría haber algún paralelo de los escritos realizados en determinada época
y la historia, es decir, mientras estaban mandando los macabeos, ¿qué escritos se estaban realizando en las cuevas de Qumrán? Es decir, explico la pregunta, es decir, hablemos del siglo II, precisamente, o inicio del siglo I, antes de nuestra era, si hay algunos escritos en Qumrán que tienen relación directa con lo que estaba ocurriendo paralelamente con los macabeos. Sí, entiendo la pregunta y realmente sí lo hay. Es más, precisamente cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto histórico, en ese caso los rollos del Mar Muerto echan luz sobre esos eventos históricos. Por otro lado, el contexto histórico echa luz sobre los documentos. Por ejemplo, uno de los documentos que yo mencioné aquí es el comentario de Habacuc. La copia que nosotros hoy tenemos en mano, que como dije es la única en el mundo y que se forma parte de los primeros 7 que se encuentran, que forman parte de la colección que tengo el privilegio de dirigir en el Santuario del Libro, la copia es de la época romana, segunda mitad del siglo I de nuestra era. Pero los investigadores creen que es simplemente una copia de una obra que fue originalmente, no lo tenemos, por lo menos hasta ahora, escrita en el siglo II antes de nuestra era. Y en este caso entonces habría que entender esa obra en el contexto de las disputas que hay ideológicamente, religiosamente, socialmente con el sacerdocio de Jerusalén, cuando por ejemplo, el comentario de Habacuc hace referencia al Cohen HaRashá, es decir, el sacerdote malo, el sacerdote malvado. Muchos creen que hace una referencia al sumo sacerdote de Jerusalén y la disputa es a quién, si se refieren a Jonatán el Macabeo, a Juan Hircano I o a Alexandro Janeo. Pero de todas maneras queda claro que la referencia es uno de esos gobernantes que eran también sumos sacerdotes macabeos. Otro, por ejemplo, documento central en los rollos del Mar Muerto es el documento de Damasco. Y también en este caso tenemos que entenderlo en el contexto macabeo porque es también la obra del siglo II. Por ejemplo, uno de los textos de mi colección es el importantísimo rollo del templo. Nosotros tenemos en el santuario de la cueva número 11 el manuscrito 19, el 11Q19, también el 11Q20, pero ese no lo tenemos, lo tiene la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y por ejemplo, como en su momento, en una magnífica edición en 1977, el profesor Igael Yadin, en su magnífica edición, él consideró que la obra fue escrita en la época de Juan Hircano I, y esa obra fue escrita precisamente implicando la polémica con el Templo de Jerusalén. Es decir, la respuesta creo que es clara en este sentido. Realmente los rollos del Mar Muerto los podemos entender en muchos casos teniendo como fondo o trasfondo precisamente la realidad macabea. Bien, ha habido aquí un mini debate en el chat de esta clase sobre la cuestión de las mesas, no tanto para la escritura como para comer. Es decir, la pregunta en definitiva, ¿cómo se sabe que el scriptorium que has descrito se utilizaba no para decir, se escribía, digamos, en el suelo y no en las mesas? ¿De dónde se sabe fuera de la conclusión de Qumrán? Y también de dónde se sabe que comían en el suelo y no en mesas. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. En primer caso, la práctica de escribir sobre mesa, lo que nos parece algo tan natural, es desconocida en el mundo antiguo. Nosotros recién lo conocemos, esa práctica, en la Europa medieval, y ya entrando en época medieval. La antigua práctica, y lo pueden ver claramente en el arte egipcio. Si ustedes busquen después en Google un escriba egipcio, y tenemos estatuillas y representaciones, lo van a ver siempre sentado en el suelo, colocando sobre las rodillas el material que escribe, que es papiro, sobre probablemente un fondo, una madera, ¿no?, que lo sostuviera, y así escribían los textos. La práctica no era escribir en mesas, nadie escribe en mesas en el mundo antiguo. Incluso, por ejemplo, desde el punto de vista etnográfico, es llamativo cuando empezaron a llegar los judíos del Yemen a Israel.
vemos en imágenes de esos años, los escribas que copiaban el rollo de la Torá lo hacían sentados en el suelo. Esa era la práctica antigua. Y por lo tanto, cuando se reconstruyeron esas mesas, sabiendo que no se utilizaba para escribir, la conclusión, por ejemplo, que llegaron los estudiosos es que probablemente, como lo dice realmente Jody Magnes, probablemente esas mesas servían para el proceso de producción de los manuscritos. Hay que pensar, tenemos una mesa, por ejemplo, de unos 5 metros de extensión. Dado que tenemos rollos muy extensos, el más extenso es el rollo del templo, más de 8. El segundo en extensión es el rollo de Isaías, 7 metros 34. En consecuencia, ellos tenían que colocar las distintas secciones de las pieles, pero obviamente no había de un solo animal, se obtenían 8 metros de pergamino, y entonces necesitaban una mesa de trabajo, y probablemente la mesa servía para eso. Ahora, con respecto a la comida, en el mundo antiguo no se come sentados en derredor de una mesa. Nosotros siempre tenemos la imagen de la última cena de Da Vinci, en donde se ve a los apóstoles y a Jesús detrás de una mesa, pero en el mundo antiguo no se conoce eso. Si ustedes ven, por ejemplo, representaciones en el mundo grecorromano, lo que hacían, estaban en el triclinium, estaban precisamente en unos grandes sillones, o como tipo de camas sillones, recostados, y ahí comían, y comían de una mesa en común. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no proyectar en el mundo antiguo prácticas que nos parecen a nosotros obvias, pero que no lo conocían, tampoco tenían cubiertos como los tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, en este sentido, así tenemos nosotros que entender esos muebles. Obviamente, no significa que no haya polémicas. Por ejemplo, yo mencioné a la pareja Doncel. Y los Doncel precisamente entendieron esas mesas de una manera totalmente diferente. Lo entendieron precisamente que habrían sido como estos tipos de sofás o triclinium para poder comer. Los investigadores rechazaron absolutamente esta tesis porque no pueden soportar el peso de una persona. Por lo tanto, por eso hay que buscar otra interpretación. No significa que es la verdad absoluta, pero por lo menos, como se dice en inglés, it makes sense. Es decir, realmente nos permite realmente entenderlo dentro del contexto arqueológico. Ok, seguimos con más preguntas. Bueno, hay muchas preguntas sobre el tema de las sectas en la antigüedad, es decir, aparte de los celotas, si existían otras sectas, además de las que mencionaste a través de los escritos de Flavio Josefo. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, este es el tema de un curso. Lo único que puedo decir en este contexto es que la tradición rabínica habla de 24 sectas. Puede ser que sea un número tipológico, pero de todas maneras, la tradición era que existían muchos grupos. Por ejemplo, sabemos que aparecen también en el Nuevo Testamento, aparecen los samaritanos, aparecen también el grupo de los hasidim o los piadosos. Tenemos los seguidores. No podemos decir que es técnicamente una secta, pero por ejemplo los seguidores que vamos a hablar de Juan Bautista o de Jesús también son movimientos. Es decir, tenemos, y yo creo que es el punto central, estamos frente a una realidad de fragmentación social. Pero otra vez hay que entender que la mayoría del pueblo de Israel en esos años no pertenece a ninguna de las sectas, sino que era simplemente, como dicen las fuentes, Amaretz. Es decir, era simplemente el pueblo. Estos grupos, los que hablamos, los grupos sectarios, son grupos de intelectuales, que cada uno tenía un cuerpo, como dijimos, de ideas, de creencias, de prácticas, e incluso habría subgrupos dentro del propio grupo. Por ejemplo, nosotros conocemos dentro de los fariseos, había un subgrupo que se llamaban las Jaburot, que eran los fariseos, por ejemplo, que sus prácticas de pureza ritual eran mucho más exigentes que la del resto incluso de los fariseos y obviamente del resto de Israel. Es decir, que era una sociedad que tendía a fragmentarse, y la fragmentación, como dije, es el resultado de una respuesta sociológica a las tensiones
ideológicas, políticas y sociales que presentaba el desafío de la sociedad o la atmósfera en general greco-romana a la cultura del pueblo de Israel. Bien, Adolfo, pregunta Elder Bautista. ¿Qué esperan lograr los esenios con la estricta purificación espiritual? Primero, antes, podemos decir que hay dos aspectos. Hay una purificación física y una purificación espiritual. La purificación física no es algo particular de los esenios. En general, vemos una explosión de interés en el tema de la pureza ritual en general en Israel, una práctica que obviamente tiene como origen el mundo del sacerdocio, y lo que vemos es una clara transferencia del tema de la pureza ritual que marcaba, identificaba y distinguía a los sacerdotes, ahora es transferido a la vida de Israel. De esta época se han encontrado aproximadamente unas 700 albercas rituales, lo que muestra realmente que todo judío tenía como propósito mantener su pureza ritual. En el caso de los qumranitas lo vemos de manera mucho más exigente. Es decir, no eran únicos en eso, pero sí su exigencia, y el hecho mismo es que Josefo nos marca esa práctica incluso antes de la comida, que se purificaban totalmente, incluso lo sabemos por los rollos varias veces al día, pero paralelamente también hablan de una pureza espiritual, es decir, tiene que haber una correlación entre la pureza exterior física y la espiritual, y en ese sentido sí podemos decir que en el caso de los esenios qumranitas, este aspecto es un aspecto central sobre el cual volveremos a hablar sobre el tema, porque obviamente tiene que ver con otro tema que nos va a interesar en clases próximas, como es el tema del bautismo en Juan el Bautista. Ok, pregunta Carlos Coronel si los esenios o la comunidad de Qumrán tenían midrash y si tenían también tradición oral. Bueno, todos los grupos tenían tradiciones orales. Lo que caracteriza a Qumrán es que además las escriben. Y eso es lo particular. Es decir, lo que nosotros vemos aquí es una línea que podemos distinguir entre grupos, como por ejemplo la tradición farisea, que sus tradiciones eran transmitidos de manera oral, y seguramente también escribían, pero los que escribían no con fines de difusión, sino para usos muy expresos. Por ejemplo, son muy pocos los materiales que nosotros podemos decir de tradición farisea, como por ejemplo el rollo de Ta'anit, que es una obra de carácter fariseo. Algunos creen, por ejemplo, que los salmos de Salomón probablemente tengan un origen fariseo, pero obviamente el cuerpo central de las tradiciones fariseas eran materiales orales, e incluso esa tradición continúa, porque, por ejemplo, es interesante, nosotros siempre, cuando hablamos de la tradición farisaico-rabínica, decimos que la Mishnah, que es el primer cuerpo literario del mundo rabínico, ese cuerpo de leyes editado por Rabbi Judá el Príncipe, siempre nosotros decimos que fue editado, y la gran pregunta es si alguna vez fue escrito, y probablemente no. Y eso, por ejemplo, puede explicar por qué no hemos encontrado manuscritos antiguos, ni de la Mishnah, ni del Talmud. Los materiales probablemente fueron escritos, pero solamente a finales del primer milenio, porque ya la masa literaria era tan grande que obviamente se temía que se perdiera, y por eso comienza a escribirse, pero tradicionalmente el material era transmitido de memoria. Y esto también a veces nos resulta llamativo, porque nosotros en nuestra época descubrimos que existe el Alzheimer, y por lo tanto no podemos imaginar que las personas pudieran todo el tiempo recordar semejante cantidad de información. Pero, por ejemplo, les recuerdo que cuando hablamos del gran sabio Maimónides,
que tenía que ir escapándose de ciudad en ciudad, no se llevaba el disc on key con él, ni lo tenía el material grabado, ni se llevaba los libros. En realidad lo tenía todo en su memoria. Y precisamente esa manera de estudiar era la conocida en el mundo antiguo. No es casualidad, por ejemplo, que tampoco tenemos escritos de Sócrates y sabemos los pensamientos y palabras de Sócrates por su alumno Platón, pero no por Sócrates mismo. Así que en ese sentido podemos decir que sí existía una tradición oral, les habían llegado tradiciones, pero lo que caracteriza a este grupo y a ciertos grupos, precisamente no del cuerpo central del judaísmo de esa época, sino grupos periferiales, como por ejemplo también los grupos enóquicos, que ellos escribían sus tradiciones. Ok, más preguntas. Rodrigo pregunta lo siguiente. Los qumranitas se autodenominan como hijos de la luz. ¿Esta definición es porque se sienten iluminados mediante la interpretación del maestro de justicia o es porque con ello hacen alguna referencia a ser hijos de Dios, relacionando a Dios con la luz según la Biblia hebrea, usando tal concepto? Yo en este caso diría que ninguna de las dos respuestas son las correctas. El concepto de luz y oscuridad funcionan como dos fundamentos del universo. Por ejemplo, se puede ver claramente en la columna número 3 de lo que se conoce como regla de la comunidad, en donde también los qumranitas aceptan la existencia de un Dios creador único, pero por debajo del Dios creador existen dos dimensiones de la existencia, que es la luz y la oscuridad. Y esa luz y oscuridad tienen también dos regentes, como es el príncipe de la luz y el ángel de las tinieblas. Y por cierto, sobre ese tema también habré de hablar en clases posteriores, por lo tanto no lo habré de desarrollar aquí. Y por eso lo que quiero solamente para contestar a esta pregunta, los hijos de la luz son aquellos que pertenecen a esa dimensión del cosmos, al igual que los hijos de la oscuridad pertenecen a esa. Bien, ya estamos acercándonos al final. Bueno, tanto Samuel como Viviana preguntan sobre el último artículo del doctor Daniel Weinstock, en donde se ve la posibilidad de que Qumran fuese un punto de encuentro anual con unos cuidados durante el resto del año por algunos miembros. ¿Qué opinión te merece ese artículo? Y yo sé que lo vas a tratar en el futuro, pero como había varias personas preguntando sobre eso, quisiera saber también tu opinión al respecto. Bueno, por cierto, yo habré de tratar específicamente ese artículo en el contexto que me parece el más apropiado, que es cuando tratemos sobre los orígenes de la Iglesia de Jerusalén y precisamente la tradición neotestamentaria conoce que el comienzo de la Iglesia ocurre en el día de Pentecostés. Me pareció que es el lugar más apropiado para tratar el tema, pero lo único que puedo decir que en este caso Daniel tiene una teoría muy sugestiva, original, que por un lado permite explicar de una manera bastante convincente, tengo que reconocer, qué utilización puede haber tenido esa parte de Qumran en donde no tenemos restos de edificio, es decir, claramente ese plató debe haber tenido algún tipo de función, pero nadie hasta ahora, hasta donde yo recuerdo, propuso una teoría semejante. ¿Qué funcionalidad puede haber tenido ese espacio? Además, conectándolo con algunas salas, como es, por ejemplo, la sala número 77, como es también la alberca más grande de Qumran, que está precisamente al sur de los edificios, próxima precisamente a esa sección del plató, lo que creo que es muy sugestiva. En lo personal, creo que, a diferencia de lo que él hace, que es ahora proponer un nuevo modelo de Qumran, yo creo que en realidad es un modelo complementario a otras explicaciones sobre Qumran, que no necesariamente tienen que excluir, en este caso, algunas otras teorías, como por ejemplo considerar Qumran como un centro de producción de libros, porque si no es difícil explicar
tanta literatura en un solo lugar. Y en ese caso, entonces, considerar cuánta gente podía vivir regularmente en Qumran. Tampoco explica quiénes eran de manera sistemática aquellos que vivían. No creo que solamente para mantener el lugar durante un año. Es decir, me cuesta creer que el lugar existiera de la manera que lo conocemos, con los artefactos, con los materiales, solamente para un evento de unos cuantos días. Es decir, el lugar debe haber tenido también otras funciones, que en este caso no las menciona Daniel, pero eso sucede generalmente con las teorías. Todos nos enamoramos de nuestros modelos teóricos, pero creo que es un nuevo avance, y así es lo que sucede generalmente en ciencia. Vamos dando pasos, a veces saltos, pero creo que es un aporte muy positivo. Bueno, Adolfo, hay muchísimas preguntas sobre Jesús, sobre si era Esenio, si María Betania tenía algún contacto, teorías de todo tipo, que no las estoy haciendo, no las estoy preguntando ahora porque sé que los vas a tratar en un futuro. Justamente hemos estado aquí en una especie de resumen de los dos módulos anteriores, y abro paréntesis, recomiendo mucho verlos y reverlos, esas clases, por lo menos parte de esas clases, para seguir avanzando en este módulo 3, va a ayudar muchísimo. Solo te aclaro, Ariel, en realidad la clase de hoy fue un resumen del primer módulo, de buenas cuestiones del primer módulo, que obviamente no pueden cubrir todo lo que traté en 8 clases en una, como nosotros lo comentábamos, a la misma manera que una nueva época, digamos, o estación de temporada, perdón, de Netflix, comienza con un resumen de lo que sucedió, porque obviamente nadie puede recordar todo. Metodológicamente de hacer ese resumen, incluso también respetando a aquellos que recién entran y que probablemente no tuvieron hasta ahora el tiempo de ver tantas clases. La próxima clase será en este mismo espíritu, que será el segundo módulo sobre Juan Bautista y Jesús, y de esa manera vamos a poder salir ahora todos juntos, como lo dije, en esta aventura espiritual. Sí, bueno, justamente con este espíritu nos despedimos de esta primera clase. Me queda nada más agradecerte, Adolfo, por este gran resumen que nos da, sin lugar a dudas, curiosidad y ansiedad hacia el futuro de este curso. Los saludo a todos, bendiciones desde Israel, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, adiós. Muchas gracias, y gracias a todos que nos acompañaron en esta primera clase. Hasta luego, gracias.